Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos a la continuación del curso Composición de Textos Académicos. En esta ocasión abordaremos la unidad número 3, referida a la escritura académica como proceso. Es importante mencionar que anteriormente escribir se utilizaba para mostrar evidencia de haber ejecutado alguna tarea, lo que generaba la inhibición total del potencial de aprender a través de escribir. Actualmente, escribir se utiliza para aprender, toda vez que, tras un proceso de investigación, se hace el análisis y se generan nuevos conocimientos, por lo que mejora la capacidad de pensar por sí mismo. Escribir no es una comunicación destinada solo para que el maestro o un grupo de sinodales juzguen y califiquen que entendimos las reglas de la actividad y que lo hicimos. No se trata de demostrar que leí para cumplir. Escribir se trata de compartir y dar base para discutir nuestras ideas, aportaciones a través de los textos que sustituyen nuestra comunicación oral. La forma perfecta de la comunicación sin duda es la verbal, pero como las palabras se las lleva el viento, es mejor plasmar las ideas en texto. Escribir requiere hacerlo a prueba y error, elaborar un primer borrador y finalmente obtener un documento en limpio, lo cual nos garantiza que escribir es un proceso más que un producto. La habilidad de escribir tiene tres condicionantes: el factor neurolingüístico, que se refiere a la habilidad que tenemos en el uso de la grafía y la ortografía; el factor lingüístico, referida al dominio de las distintas unidades lingüísticas como son las palabras, la oración, el párrafo y el texto; y finalmente el factor cognitivo, que es planear, transcribir y revisar. Es lo que abordaremos en esta tercera unidad. Planear y construir borradores. Y se preguntarán, ¿y por dónde empiezo? Pues bien, escribir implica seleccionar detalles de acuerdo con los propósitos que tiene tanto el escritor como el público al que va dirigido. La planificación de la fase de preescritura, en la que se dedica tiempo a generar contenido, responde a las exigencias del autor, del tema que se va a abordar y de las necesidades respecto a qué vamos a comunicar a quien lea nuestro escrito. Si deseas pasar de la página en blanco al primer borrador, considera las siguientes estrategias. Primero, analiza textos modelo. Cuando hablamos de textos académicos, no siempre tenemos la habilidad de conocer a extensión todos los modelos que existen, por lo cual la primera recomendación es: lee un texto que sea adecuado al que tú quieres escribir, ya sea un resumen, una síntesis, una tesis, un ensayo, etc. Analiza su contenido. Identifica cuál es el propósito del texto que estás leyendo: convencer al lector, motivarlo a cambiar alguna actitud, persuadirlo, informarle, etc. Identifica quién es el destinatario potencial de ese texto. Identifica cómo se aborda el tema en cuestión. Califica si los argumentos son válidos y clarifica la estructura del texto, es decir, contiene una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias. Segundo paso, analiza la situación comunicativa. Ahora estás listo para planear tu propio texto. Establece como primer lugar sobre qué quieres escribir. Define cuál es tu objetivo o propósito. ¿Quieres informar a tu lector, convencerlo, aconsejarlo, entretenerlo, etc.? Identifica quién va a ser tu lector potencial: el público en general, niños, estudiantes universitarios, amas de casa y demás.
¿Qué sabe el lector sobre el tema que tú vas a escribir? ¿Qué le puede interesar sobre tu tema y qué necesita saber sobre tu tema? Número 3. Consulta fuentes de información. Una vez que delimites tu tema y el público al que va dirigido, es momento de documentarse para saber qué se ha escrito anteriormente sobre dicho tema. Consulta fuentes confiables. Todo trabajo académico requiere documentos como libros, enciclopedias, revistas, internet y demás. Sobre la fiabilidad de las fuentes hablaremos en la siguiente unidad. Una vez que identifiques tus fuentes de consulta, hay que realizar la lectura, y me refiero a una lectura de comprensión. Cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicios de lectura de forma habitual, lo recomendable es hacer el proceso en 3 pasos básicos. Primero, realizar la lectura exploratoria, donde identificaremos el autor del texto, el nombre del texto, cuándo fue publicado, dónde fue publicado y qué o quién lo sustenta. La segunda lectura es la lectura rápida. Realizaremos una lectura cuyo propósito será identificar aquellos términos que no nos son familiares o conocidos, o incluso información que tenemos que verificar si es verdadera o es falsa. Y la tercera y última lectura, la de comprensión. Esta lectura requiere leer de forma más pacífica, leer párrafo por párrafo las veces que sean necesarias hasta entenderlo por completo, para finalmente aplicar una técnica que podría ser la de subrayado, donde seleccionaremos una oración que contenga la idea principal de ese párrafo. Una vez que realizamos la lectura, ya tenemos información para generar nuestras ideas. Y aquí subrayo este proceso como el más importante, ya que de él se realizará o se generará la estructura general y el contenido de tu texto completo. Hay varias técnicas para realizar este proceso de planificación o generación de ideas. La primera, muy conocida y muy recomendada, lluvia de ideas. Es una técnica útil que consiste en concentrarse durante pocos minutos para anotar todo lo que se venga a tu mente respecto al tema. No se pone atención a la forma ni a los contenidos. Lo importante es escribir todo lo que tengas en mente hasta que lo agotes. La segunda técnica es explorar el tema. Puede hacerse a través de las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, etc. La tercera técnica es la escritura libre. También se conoce como automática. Consiste en escribir de forma rápida y constante por 5, 10 o 15 minutos todo lo que se te ocurra respecto al tema que has revisado. Siguiente técnica, frases empezadas. Se trata de terminar 4 o 5 frases que comiencen con: lo más importante es, apuntando ideas relevantes para dicho tema. Y la última técnica es tomar nota. Consiste en tener a la mano una libreta para que en el momento en el que tengas una idea mientras realizas tus actividades diarias, puedas anotarlas y considerarlas al momento de realizar la escritura de tu texto. La siguiente fase es la organización de ideas. Usa una de las técnicas para ordenar y clasificar la información que generaste. Primero, agrupa los temas, los datos y la lista o lluvia de ideas según te parezca de forma ordenada. Haz un esquema de numeración decimal, entendiéndose como la priorización de las ideas que anotaste. Revisa si las ideas generadas son adecuadas al objetivo de tu tema. Por último, si es necesario, puedes elaborar mapas conceptuales utilizando palabras clave que te permitan clarificar la estructura general y la coherencia del seguimiento en tu tema. La siguiente fase es preescribir y es cuando se genera el primer borrador de nuestro texto.
A partir de que organizaste la información previamente y le diste una estructura coherente, escribes una primera versión del texto. Es normal que en este proceso vayan surgiendo nuevas ideas y se vayan integrando o finalmente elimines algunas y modifiquen la planeación inicial. En esta primera revisión no se debe perder de vista la estructura del tipo de texto que estás escribiendo, porque cada uno de ellos tiene una manera particular de organizar su contenido. Continuamos con el proceso y ahora podemos realizar el proceso de reescribir, donde es necesario leer el borrador en voz alta, releerlo críticamente y hacer relecturas selectivas, poniendo cada vez atención en diferentes aspectos del texto para verificar si realmente expresa lo que queremos o lo que planeamos plasmar. También es importante revisar si faltan o sobran ideas, si éstas se expresan con orden y claridad. A partir de la relectura se realizan los cambios que se estimen necesarios, se corrigen los errores de expresión que se hayan encontrado, sean de ortografía, de acentuación, de puntuación, etc. Y se tiene un primer preborrador. Estamos listos para generar nuestro primer documento en limpio y podríamos mencionar que sería la fase anterior a un documento final. Es muy importante tener en cuenta que en esta etapa podamos revisar a conciencia la consistencia del texto. Tendrás que releer varias veces hasta identificar que tu documento ha quedado con el objetivo que querías y bajo la estructura que te habías propuesto. Pide a un compañero o a personas externas que lean el texto. Si a ellos les queda claro, quiere decir que tienes un punto de aprobación para finalizar. Con esto concluimos el abordaje de la unidad 3. Los esperamos en la unidad 4 para abordar la fiabilidad de las fuentes de información. Gracias.